Bienvenidos nuevamente a Caos. En este capítulo, las máquinas industriales más poderosas entran en acción. Esta máquina puede envolver 88 metros de cuerda tejida en pocos minutos. Eliminando las imperfecciones de engranajes especiales con una broca reforzada. Este soldador láser une piezas metálicas fácilmente gracias a su potencia de 1500 vatios. Empacando botellas plásticas llenas de jugo de naranja con esta máquina automática. Utilizando líquido refrigerante para perforar una pieza sólida de aluminio previamente moldeada. Cortando palitos de madera con una cuchilla para darles una forma redondeada a un extremo. Esta máquina convierte alambres finos en pequeños resortes que serán vendidos como repuestos. Esta pistola láser es capaz de eliminar el óxido de las placas de hierro de una sola pasada. Usando un motor regulable y una punta de diamante para rayar bloques de aluminio. Creando el diseño de rosca dentro de estas tuberías metálicas en unos segundos. Esta máquina sencilla puede limpiar tubos de acero oxidado y volverlos brillantes. Cortando una viga de aluminio usando un brazo robótico programable y un láser. Utilizando un robot automático para mover sacos de cementos pesados sin ningún problema. Convirtiendo un cubo de madera de pino en una pieza decorativa para el hogar. Creando un engranaje de hierro usando 2 puntas de carbono y líquido refrigerante espeso. Esta máquina dobladora puede convertir láminas finas en un sistema de refrigeración para computadoras. Creando secciones de soporte para estructuras tubulares a partir de una sola pieza individual. Usando una prensa hidráulica y un molde para hacer tapas metálicas de un solo movimiento. Aplicando detalles finales a pequeñas piezas de repuesto con el uso de una prensa. Creando objetos decorativos de aluminio con la ayuda de un robot programable. Grabando logos en bloques metálicos en pocos segundos con esta herramienta especial. Transformando láminas de aluminio en repuestos completamente funcionales para el coche. Creando un molde para engranajes en un bloque de plástico usando un diseño preprogramado. Haciendo un tornillo de fibra de carbono después de moldear una simple barra. Doblando pequeñas láminas de hierro en un ángulo de 90 grados perfectamente. Usando una punta de carbono para eliminar el exceso de material en una pieza. Rayando un tubo de metal con ayuda de una tronzadora fija y un motor regulable. Cortando las partes innecesarias de una base de aluminio usando un láser potente.
Esta máquina convierte tubos de aluminio reforzado en manubrios para bicicletas. Usando dos torneadoras con brocas de carburo para transformar un tubo en una pieza perforadora. Creando partes de repuesto con ayuda de una cortadora completamente automática. Aplicando un diseño de sierra en un tubo de hierro oxidado usando un láser. Haciendo un tubo de aluminio para decoración y grabando un diseño personalizado. Transformando un rectángulo de madera de abeto en agarraderas para armarios. Moldeando madera roja con una cuchilla afilada fija y una base giratoria ajustable. Rayando un bloque de hierro con una punta de titanio hasta dejarlo suave y redondeado. Usando un brazo robótico programado y un láser potente para cortar una cubierta de metal. Convirtiendo pequeños tubos de cobre opaco en piezas completamente relucientes. Usando una prensa hidráulica y moldes de acero para transformar láminas de aluminio en tapas. Esta máquina es capaz de hacer 28 piezas cuadradas de hierro por minuto durante 8 horas. Transportando láminas calientes a otra sección de la fábrica por medio de rodillos. Esta máquina aísla dos paneles de vidrio con caucho caliente y luego retira el exceso. Doblando 44 tubos de acero por minuto para usarlos en estructuras de soporte. Usando líquido refrigerante y una broca de titanio reforzado para penetrar bloques de metal. Creando soportes de puertas metálicas manualmente usando una prensa pequeña. Verificando la nivelación de una parte de maquinaria con el uso de una base giratoria. Grabando tubos de aluminio con letras chinas automáticamente. Este soldador láser de 1700 watts une piezas metálicas con una facilidad increíble. Moldeando un disco de acero para convertirlo en un engranaje de grandes dimensiones. Torneando un bloque de hierro con el uso de una punta de titanio y un motor regulable. Creando un repuesto de acero a partir de un tubo reforzado. Transformando una simple lámina de aluminio en un molde para repostería. Perforando un molde de aluminio usando una prensa automática para crear un filtro. Reforzando un engranaje de acero calentando los extremos con inducción y poniéndolo en agua fría rápidamente. Cortando un cilindro de hierro con precisión usando una sierra movible con puntas de carbono. Creando moldes de látex que serán usados en cocinas comerciales como en restaurantes. Usando una torneadora fija y una base giratoria para crear el diseño de rosca en un cilindro.
cortando discos de acero con ayuda de una prensa hidráulica y un molde de titanio. Doblando juntas de metal que se usarán en plomería en pocos segundos. Usando una torneadora programable para crear piezas de repuesto con diseño roscado. Esta máquina es capaz de crear 28 resortes pequeños cada minuto a partir de un alambre de metal. Soldando automáticamente cables finos a placas de sonido con esta herramienta única. Usando 2 taladros programables y un brazo robótico para aplicar diseño roscado. Creando agarraderas de madera para cajones de un solo movimiento. Esta máquina crea resortes de una manera poco común, con ayuda de un motor. Eliminando los bordes filosos de una olla de aluminio para evitar posibles daños. Usando un diseño preprogramado en una tronzadora automática para crear decoración. Creando piezas de colección de metal con un robot programado con un diseño especial. Empacando alambres manualmente con una prensa y dejándolos listos para enviar. Haciendo juntas de acero que serán usadas en plomería de alta presión. Usando una máquina fresadora para crear patrones únicos en cilindros de acero pulido. Esta herramienta sencilla transforma tubos opacos y desgastes en piezas brillantes. Perforando pequeños tubos de acero con brocas de roscado reforzadas. Creando un diseño especial en un tubo de metal con el uso de un láser programado. Esta máquina puede hacer 53 aros de acero por minuto sin ningún esfuerzo. Doblando varillas de acero de un solo movimiento en una fábrica china. Moldeando una fina lata de metal hasta convertirla en una pieza de soporte única. Uniendo eslabones de una cadena gigante con el uso de una prensa hidráulica industrial. Esta pequeña herramienta puede colocar un patrón roscado en cilindros gruesos de acero, comprobando la funcionalidad de un tornillo recién hecho. Utilizando una broca especial para convertir trozos de madera en vajilla única. Usando una base giratoria y una broca hueca para hacer esferas perfectas en madera podrida. Perforando simultáneamente piezas de repuesto metálicas con 3 taladros sincronizados. Esta sierra móvil es capaz de cortar bloques de granito sólido en un solo movimiento. Organizando y transportando pequeñas piezas de ventiladores hechas de plástico resistente. Creando resortes gigantes a partir de barras gruesas de acero que están al rojo vivo.
Esta máquina dobladora crea piezas de hierro hechas a la medida del cliente. Usando una broca de carbono reforzado para eliminar el exceso de material fácilmente. Ajustando la cubierta de cuero sobre esta tabla que será vendida como decoración. Automatizando el trabajo de moldeado al usar múltiples taladros al mismo tiempo. Deshaciendo bordes filosos en barras de hierro con este taladro semiautomático. Esta máquina elimina el recubrimiento de caucho en cables de grandes dimensiones. Creando patrones grabados que aumentarán la eficiencia de uso en frenos de disco. Esta máquina dobla tuberías de metal sin ninguna dificultad en cuestión de segundos. Usando una fresadora de madera para crear partes decorativas únicas. Esta cortadora fija circular se usa para crear relieves en piezas de madera de pino. Transformando un cilindro de aluminio opaco en un objeto brillante con una punta de titanio. Esta máquina usa una prensa hidráulica para crear relieve con un molde de acero. Usando una barra de titanio para crear un patrón de sierra en el interior de los engranajes. Convirtiendo un simple rectángulo de madera en una pieza decorativa exclusiva. Cortando bloques de plástico utilizando una fresadora automática. Creando piezas de repuesto usando una prensa hidráulica y un molde de acero. Esta máquina puede cortar 6 barras hexagonales de hierro en cuestión de segundos. Eliminando los bordes filosos de una malla de aluminio que será utilizada en una freidora. Esta fresadora puede cortar y moldear cubos de madera en partes decorativas. Cortando vigas de acero fácilmente usando una prensa hidráulica industrial. Usando una máquina torneadora para quitar el exceso de material con una broca de carbono. Dándole mantenimiento a un freno de disco completamente oxidado usando un robot. Perforando tablas de madera manualmente con un taladro fijo ajustable. Creando pequeñas abrazaderas de metal con esta máquina autónoma. Aplicando un diseño de cono en un tubo liso con una prensa automática. Haciendo 28 agarraderas de madera por minuto en esta fábrica japonesa. Utilizando una prensa programada para crear formas únicas en láminas de acero. Transformando tubos de aluminio reforzado en piezas individuales para soportes. Moldeando piezas de silicona transparente usando una cuchilla metálica.
Cortando una varilla de acero con esta tronzadora de metales para crear partes de repuesto. Usando una broca de carbono para dar relieve a un bloque sólido de aluminio en segundos. Creando un patrón roscado en un cilindro de acero con ayuda de una punta de diamante. Perforando simultáneamente una cubierta de acero reforzado, empleando múltiples taladros. Esta máquina crea cadenas enormes al doblar eslabón por eslabón a gran velocidad. Creando un engranaje gigante usando una prensa programable y una punta de titanio. Utilizando presión y un molde de acero para moldear cilindros de aluminio en bases de soporte. Haciendo tornillos de madera para usarlos en armarios prefabricados. Perforando y rayando un cilindro metálico hasta darle la forma deseada. Usando una punta de diamante fina para moldear piezas de aluminio en segundos. Cortando un rodamiento de aluminio utilizando un alambre de titanio y líquido refrigerante. Eliminando el exceso de material manualmente con ayuda de una prensa regulable. Creando un engranaje de aluminio usando dos puntas de diamante sincronizadas. Rayando un cilindro hasta darle la profundidad necesaria al diseño roscado. Esta máquina automáticamente programada perfora y transporta los repuestos metálicos. Cortando piezas de aluminio para enviarlas al centro de distribución. Usando una tronzadora con una broca de carbono para moldear un bloque de aluminio. Esta máquina robótica empaca aparatos electrónicos a una velocidad increíble. Moldeando una pieza gigante de turbina con ayuda de una broca de titanio reforzada. Aplicando líquido refrigerante a pequeños tubos de aluminio para perforarlos sin complicaciones. Torneando un cilindro de acero usando una punta de carbono y una base giratoria. Utilizando una broca gigante para perforar un disco de hierro que se usará como una rueda de tren. Cortando piezas individuales de aluminio usando una prensa hidráulica programada. Creando bordes suaves y redondeados en esta placa usando una fresadora. Rayando un bloque de acero hasta convertirlo en un cilindro utilizando una punta de diamante. Moldeando y perforando una pieza de madera en cuestión de segundos. Usando una broca especial de carbono para cortar bloques de aluminio eficazmente. Tranzando un cilindro metálico hasta convertirlo en una agarradera para maquinaria. Esta cortadora fija crea bordes redondeados a tablas de madera instantáneamente.
pintando piezas decorativas rápidamente con esta máquina giratoria. Esta máquina crea estructuras metálicas perfectamente rectangulares automáticamente. Aplicando los detalles finales a cilindros del motor con ayuda de una prensa giratoria especial. Esta soldadora semiautomática puede unir 35 piezas de hierro por minuto. Usando una tronzadora fresadora para moldear madera con formas personalizadas. Esta máquina programable moldea tubos de aluminio para crear estructuras únicas. Usando una cinta con imanes integrados para quitar los elementos metálicos del material. Fabrica abrazaderas de hierro para tubos de plomería en 8 simples movimientos. Creando cilindros con este rodillo regulable a partir de láminas con patrón de mallas. Produciendo partes de repuesto usando un láser para cortar una lámina de aluminio. Perforando una pieza que será usada en maquinaria pesada. Haciendo 8 manubrios de bicicleta cada 30 segundos con esta máquina. Esta máquina coloca el etiquetado en envases de plástico en un solo movimiento. Creando juguetes de plástico usando moldes de aluminio y un calentador integrado. Convirtiendo láminas de aluminio en cilindros perfectamente circulares. Grabando un logo de coche en un bloque de hierro oxidado con un diseño programado. Esta pequeña herramienta sirve para cortar alambres de acero manualmente. Rebanando vegetales fácilmente con esta máquina que usa 3 cuchillas regulables. Perforando manualmente esta pieza de decoración con un taladro fijo. Usando una base giratoria y una broca fija para perforar un bloque de aluminio. Aplicando los detalles finales a una pieza de aluminio rectangular cromado. Redondeando las esquinas de un cubo de madera para usarlo como decoración. Puliendo rines de lujo usando piedras especiales y una agitadora. Creando 28 metros de cinturón por hora usando esta máquina tejedora automática. Usando una tuerca y un motor regulable para crear un resorte con un hilo fino de metal. Grabando instrucciones de uso en cubiertas de herramientas de aluminio. Colocando un diseño preprogramado en una barra de acero usando esta máquina. Aplicando un patrón de panal a una semiesfera de cobre manualmente. Prensando esquinas de baldosas esmaltadas en pocos movimientos. Utilizando inducción en un tubo de acero para darle una forma redondeada.
Perforando una pieza de madera usando una broca especial diseñada para madera. Doblando una tubería de cobre para usarla en el sistema de aire acondicionado. Usando una cortadora de agua para crear diseños programados por computadora. Tronzando un tubo de acero con un brazo robótico y una broca de carbono reforzada. Esta máquina convierte un tronco recién cortado en tablas finas en segundos. Este soldador láser puede unir las piezas metálicas de un solo movimiento sin problema. Perforando una junta de grandes dimensiones que será utilizada en una válvula industrial. Esta fábrica produce 800 kilos de queso al día, automáticamente utilizando robots programados. Creando el diseño de rosca en tornillos largos de una forma poco usual. Agilizando la creación de cucharas de madera, colocando 8 al mismo tiempo. Convirtiendo un bloque de madera en una pieza de decoración con esta cortadora. Este robot recicla y clasifica botellas plásticas despegando a la perfección sus etiquetas. Esta cortadora automática está programada para hacer 44 tubos pequeños por minuto. Maximizando la eficacia de cortado de madera al utilizar 8 sierras simultáneamente. Creando pastillas sólidas a partir de polvo fino con esta herramienta sencilla. Utilizando una cortadora de carbono reforzado para crear un engranaje de gran tamaño. Transportando pan recién hecho por rieles metálicos para enviarlos a los clientes. Dándole los detalles finales a una pieza metálica utilizada para sostener ganchos. Usando una máquina tronzadora con una broca especial para crear diseños únicos. Empleando una base giratoria y un soldador de alta potencia para unir acero forjado. Esta máquina crea una guía en pequeñas piezas de metal automáticamente. Creando una estructura articulada a partir de un tubo sólido de aluminio usando un láser. Cortando el sobrante de material de un panel de aislamiento manualmente con un cuchillo. Utilizando una impresora 3D para crear arte decorativo para el hogar con silicona rosa. Probando el funcionamiento de un panel gigante formado de mini pantallas individuales. Creando el patrón roscado en tornillos de acero manualmente muy rápidamente. Utilizando una tronzadora con punta de diamante para modelar un cilindro metálico. Haciendo correas de goma para relojes usando un molde caliente y una prensa. Cortando una figura de colección de aluminio con una fresadora preprogramada.
creando círculos perfectos en una lámina de aluminio usando un láser de alta frecuencia. Personalizando un tubo de hierro con ayuda de un brazo robótico y un cortador láser. Usando un martillo y cincel para convertir un bloque de piedra maciza en láminas delgadas. Aplicando líquido refrigerante para hacer un piñón de gran tamaño sin problema. Quitando los bordes filosos de una pieza de acero usando una broca especial. Prensando cables de acero reforzado para instalarlo en una grúa industrial. Cortando una lámina gruesa de aluminio para crear placas ovaladas rápidamente. Utilizando una tronzadora con puntas de diamante para crear una pieza de aluminio hexagonal. Este brazo robótico está programado para soldar tuberías de acero con precisión. Usando una prensa hidráulica preprogramada para crear un patrón de panal en el aluminio. Comprobando el funcionamiento de un engranaje en un riel de prueba. Haciendo esferas perfectas a partir de una barra de silicona semitransparente. Grabando diseños creados por computadora sobre una placa de plástico. Transformando una pequeña pieza rectangular de hierro en un cilindro perfecto. Usando dos taladros que están sincronizados para perforar dos piezas independientes de cobre. Convirtiendo una barra de plástico en un artículo decorativo para el hogar. Creando el diseño roscado en un anillo de acero con esta herramienta. Quitando la madera restante de este bloque usando una broca de acero forjada. Verificando el funcionamiento de una cortadora de madera que usa múltiples cuchillas.